No esperaba esto. Justo después de llegar a empresa Minting, me convierto en guardia de seguridad. ¿Pero está bien? Si voy a ver a Minting así, al menos no le causaré ningún problema. Compañía Shinri. Esta vez, obtuvimos la inversión del consorcio Dawn, una oportunidad de oro. Antes, siempre tuvimos problemas de fondos que impidieron avanzar proyectos, pero ahora es diferente. Con esta financiación, debemos invertir todo en el proyecto 9 y lograr una cooperación profunda con Hong Yu Group. Si este proyecto se completa, todos aquí recibirán una gran suma de dinero. Para entonces, Xinhui ascenderá rápidamente para convertirse en un gigante comercial en Yang. Bien. Bien. Como se esperaba del subdirector general Yang. Realmente brillante. Maravilloso. Ahora Xing está a salvo. Sí, de hecho, no pensé que en mi vida aún tendría una oportunidad de brillar. No estoy de acuerdo con este plan. Tiene demasiadas lagunas. Dije, anciano, estamos en una reunión. Lárgate de aquí rápido. Tú. Antes pensaba que la empresa tenía problemas de fondos. No esperaba que el problema fueran quienes toman las decisiones. Este proyecto tiene fallas evidentes y nadie las ve. ¿Cómo tienen el descaro de ocupar cargos ejecutivos? Dices que somos incompetentes. ¿Acaso tú eres competente? Todos nos graduamos con honores en prestigiosas escuelas de negocios. ¿Tú eres un guardia que ni siquiera fue a la escuela? ¿Qué derecho tienes a cuestionarnos? ¿Escuchó eso, tío? Este no es el lugar donde debería estar. Sal de aquí rápido. Me gustaría escuchar qué ideas brillantes tienes. ¿Qué ideas brillantes tienes? Tío, ya que crees que las decisiones de todos en esta sala son defectuosas. Entonces, ¿qué consejo brillante tienes? No lo llamaría consejo brillante, pero tengo mucho que decirles. Solo ven la ganancia inmediata, pero ignoran los enormes riesgos ocultos. Si la dirección del mercado cambia, este proyecto perderá todo. No deberían poner todos los huevos en la misma canasta. Deberían entender ese principio. Tío, mi familia Yang lleva generaciones en los negocios. Yo, Yang, he avanzado paso a paso hasta este puesto. ¿Crees que no entiendo un principio tan simple? Solo el alto riesgo genera altos rendimientos. Si seguimos siendo tan tímidos, ¿cómo vamos a ganar mucho dinero para la empresa? Tu comportamiento actual. Claramente, estás apostando con el futuro de la empresa. ¿Has realizado una evaluación seria del mercado? ¿Yo un digno vicepresidente? ¿Cuándo es tu turno, un simple guardia de seguridad para cuestionarme? Para cuestionar. Todos pueden estar tranquilos con este proyecto. He investigado durante mucho tiempo. No hay absolutamente ningún problema. Oficina de Yang Ho. He trabajado diligente y concienzudamente en Xinhui durante tantos años. ¿Por qué ella, una simple jovencita, puede ser la CEO? Mientras yo sirvo como su VP. Sujeto a sus órdenes, esta inversión de 20.000 millones es un pedazo de carne lista para tomar. Hong Kong Group. Y estoy decidido a aprovecharlo. Mientras tengas éxito en este asunto, los beneficios, naturalmente, tendrás tu parte. Cuando adquieras Xinhui, te dejaré tomar el puesto de CEO. Es un trato, gerente general Xiao. También puedo decirles, con confianza, a todos que si este proyecto se gestiona bien, el retorno superará el riesgo. La oportunidad es fugaz y fácil de perder. Debemos aprovechar absolutamente esta oportunidad para volar a grandes alturas. Sí, es cierto. Sí, es cierto. Exacto. Eso es verdad.
Digo tú. Xiaoyong, ¿cierto? Tú, sabes, tu perspectiva y entendimiento son todavía muy estrechos. Si una empresa quiere una operación estable, debe diversificar sus inversiones. No podemos albergar este tipo de mentalidad oportunista y especulativa. Tío. Veo que eres solo un guardia de seguridad común. ¿En la empresa? No has estado aquí mucho tiempo, ¿verdad? ¿Qué derecho tienes de señalar y hacer comentarios sobre la estrategia de desarrollo de la empresa? Exacto. Es una reunión de la alta dirección. Fundamentalmente, no es para alguien de su nivel. Échenlo. No retrasen el discurso de nuestro subgerente general, Yang. Hoy es mi primer día en la empresa. Por lo tanto, en este mismo momento, también soy miembro de la empresa. Veo cómo paso a paso destruyen la empresa. ¿Cómo pudiera quedarme de brazos cruzados sin hacer tonterías? ¿Quién te dio el derecho de decir tales locuras aquí? ¿Yo, Shanga? Todo lo que hago es por el futuro de nuestra Xingui y por los intereses de todos los presentes. Consideraciones de interés. ¿A qué te refieres con que destruyo el futuro de la empresa? Subgerente general Yang, por favor no se enoje. Solo está diciendo tonterías. No le preste atención. He estado con el subgerente general Yang durante muchos años. Confía en el juicio del subgerente general Yang. Él no cometerá un error. Además, las decisiones del subgerente general J, incluso si ocurre un error, no es tu lugar comentarlas. ¿Qué te parece? Aquí nadie creerá lo que dices. Es más, puedo decir con certeza que incluso si el consorcio Daon y ese misterioso inversor estuvieran aquí, ella también aprobaría mi decisión. Olvídalo. Antes de ver a Tintin, no hay necesidad de revelar mi identidad todavía. Este John Ha es definitivamente un problema. Debo tener cuidado con él. Bien, ya que todos los presentes piensan que no estoy calificado para hablar aquí, entonces Cole termina esto. Discutámoslo todos juntos. Qué audaz de su parte. ¿De verdad se atrevió a llamar a la presidenta Lee por su nombre? Creo que el guardia de seguridad. Aunque venga la presidenta Lee, ¿qué diferencia hace? ¿De verdad crees que la presidenta Lee aprobaría tus declaraciones ridículas? A menos que sea su padre biológico, tal vez. Creo que su presidenta me apoyará a mí. ¿Qué te crees que eres? ¿Por qué la presidenta Lee debería apoyarte a ti? Deberías mirarte bien y ver qué clase de persona eres. Un mísero guardia de seguridad que no tiene ningún conocimiento de operaciones comerciales y todavía quiere alardear con sus conocimientos superficiales. Verdaderamente ridículo. Subgerente general Yang, por favor no se enoje. Molestarse por un mísero guardia de seguridad no vale la pena. No deje que eso arruine su salud. No quiero decirle ni una palabra más de tonterías. Hagan que se vea inmediatamente. Viejo tonto, por la presente le informo formalmente que ha sido despedido de nuestra empresa Shinui. Además, nunca volverá a ser contratado. ¿Escuchaste eso? Lárgate. Juzgar a la gente por su apariencia. ¡Qué miopía! No esperaba que la empresa de Tintin fuera manipulada por un grupo de personas tan incompetentes. Parece que queda un largo camino por recorrer. Recuerda esto. Definitivamente te arrepentirás de las palabras que dijiste hoy. Arrepentimiento. Eso dije. La reunión ejecutiva de la presidenta Liu encontró una situación inesperada. Parece que fue terminada a la fuerza. ¿Qué? Un guardia de seguridad causó un alboroto en la reunión. Vamos a ver. Todos continuemos con el resto de la reunión. Presidenta Lee ya llegó. Escuché que en la reunión de hace un momento hubo un incidente. ¿Qué pasó? Presidenta Lee por fin llegó. Mientras estábamos en la reunión hace un momento, una persona apareció de la nada. Un apestoso guardia de seguridad. Apenas llegó, afirmó que la decisión de la presidenta Lee tenía problemas. Dijo tonterías todo el tiempo e interrumpió nuestra reunión. Un guardia de seguridad. ¿Qué clase de guardia de seguridad? Solo un viejo tonto de unos 50 o 60 años. Se ve totalmente pobre y es especialmente arrogante. Solo verlo me molesta. Creo que parece tener un problema aquí. ¿Dónde está ahora? Lo despedí en el acto hace un momento. ¿Ya fue expulsado de la empresa? Parece que la seguridad de nuestra empresa necesita fortalecerse. Cierto. La ceremonia de firma de esta noche es extremadamente importante.
No podemos permitir bajo ninguna circunstancia que gente así vuelva a colarse. ¿Entendido? Sí, señorita Lee. No se preocupe, señorita Lee. Estaré vigilando de cerca esta noche. Ni siquiera una mosca podrá entrar. Además, sobre la inversión del consorcio Dawn, creo que debemos ser más cautelosos. Sí, tenga por seguro, señorita Lee. Comencemos la reunión. Esta película fue traducida y narrada por M Media. Frente al hotel. La película fue traducida y narrada por M Media Edia. Vamos. ¿El inversor ya está aquí? Este debe ser ese inversor misterioso, ¿cierto? A juzgar por su aura y su vestimenta. Debe ser él. Vamos a brindar con él. Vamos. Joven maestro Yang. Joven maestro Liu. Definitivamente ese no es él. ¿Qué estás haciendo? ¿Cómo lo dejaste entrar? Apúrate y sácalo de aquí. Detente. Tía, ¿te atreves a entrar más lejos esta mañana? Trabajabas como guardia en Chingy y ya te despedimos. ¿Por qué? ¿Ahora has venido al Gran Hotel Central? Porque quieres vengarte de nosotros. Llevo puesto este traje. Ciertamente no estoy aquí para ser guardia. Estoy aquí para asistir al banquete. Ya basta. No creas que porque alquilaste un traje, puedes fingir. El presidente del consorcio Dawn, ¿realmente te estás haciendo pasar por alguien que no eres? Tío, déjame aconsejarte amablemente. Los que asisten al banquete de hoy son celebridades y gente poderosa. Son personas realmente importantes. Si causas problemas aquí, no será solo cuestión de que te echen en... Exacto. Esta noche, el hombre más rico del mundo real también estará presente. Si no quieres avergonzarte, date prisa y lárgate. Mire. Si yo me fuera de este banquete hoy, quizás no pueda continuar. Tío, ¿realmente te crees alguien importante? Creo que si insistes en quedarte, es cuando el banquete no podrá continuar. De ninguna manera. Si seguimos dejando que este payaso moleste, arruinará mis planes. Busca la forma. Échenlo rápidamente. Si no, cuando el CEO Lee y el inversor real lleguen, ¿será muy tarde? Es cierto. Le prometí al CEO Lei que esta noche no habrá percances. ¿Quién diría que en este momento Crítico aparecería otra vez? Qué mala suerte. Simple. Tratar con esta clase de escoria es lo más fácil. Tío, sé por qué viniste. Solo quieres tu sueldo de la mañana, ¿verdad? El sueldo de guardia es 4,000 al mes. Estos 100 son tu pago por la mañana. Tómalos y lárgate. ¿Qué? ¿Crees que es poco dinero? Te daré otros 200. Recógelos y vete de inmediato. Shan, siempre crees que las cosas son simples. No soy tan simple como piensas. Guardia apestoso. Ni siquiera quieres tomar el dinero. Ceremonial. Subgerente general Jen. Mira, ese guardia está sentado en el asiento del inversor. Ya veo. Realmente no conoce su lugar. Estamos acabados. Si el inversor ve esto, ¿qué le diremos al CEO Lee? Voy a ir a darle una lección ahora mismo. Viejo, bájate de ahí. ¿Bajo qué fundamentos? ¿Bajo qué fundamentos? Porque yo soy el vicepresidente de Xinhui. Y tú eres un don nadie, un simple guardia de seguridad apestoso. Este asiento no es para basura de baja clase como tú. Este asiento fue preparado para mí. Yo puedo sentarme. Tú no puedes. ¿Escucharon eso todos? Señor, ¿sabe siquiera lo que está diciendo? ¿Qué es lo que está pasando aquí exactamente? Por fin lo entiendo. Alguien aquí está tratando de suplantar al inversor del consorcio Dawn. ¿No está siendo un poco demasiado audaz?
Te aconsejo que bajes de ahí obedientemente. El consorcio Dawn es una institución financiera de clase mundial. El poder de ese hombre más rico es algo que nunca podríamos imaginar. Exactamente. Si quieres morir está bien, pero también quieres arrastrar a nuestra compañía Shinki contigo. Si ofendemos a ese pez gordo, nuestro plan de inversión se arruinará. Hombre, lárgate de aquí ahora mismo. No arruines mi buena fortuna. No arruines el plan de la compañía. De lo contrario, no tendré piedad de ti. Guardias. Echen a este hombre detestable. ¿Eres tú? Joven. Piensa en las consecuencias antes de actuar. Capitán Wang. Ahora mismo. Inmediatamente. Agarren a este hombre detestable. Fuera de aquí. The film was Llévenselo. translated and narrated Deténganse. by Suelta. M Media. Suéltame. ¿Qué están haciendo? Suéltenme. Es esto. Una foto familiar. Devuélvemela. ¿La quieres? Bien, entonces arrodíllate y ruégame. Te advierto. Esta es mi fotografía, más preciada. Si te atreves a tocarla, no tendré piedad de ti. ¿Me estás amenazando? ¿Qué miedo me das? Lo siento por eso. Se rompió. ¿Todavía vas a amenazarme? Devuélvemela. ¿La quieres? Puedo dártela. Soy una persona muy razonable. ¿Qué tal esto? Arrodíllate, ladra como un perro. Y hazme 3 venias fuertes y te la daré. ¿Qué te parece? ¿No eras muy arrogante hace un momento? ¿Por qué ahora te has convertido en un perro callejero que mueve la cola? No tengo ningún rencor contra ti. ¿Por qué me haces esto? Viejo, te diré la verdad. Mientras la inversión de esta noche se asigne según mis deseos, puedo reemplazar a Li Ming y ser el CEO de Xinghui. Y tú debes desaparecer. Desprecio tus sueños. Años. ¿Cómo te atreves? ¿Cómo te atreves a faltarle el respeto al subgerente general Yang? Nuestro subgerente general Yang es magnánimo. Te da una oportunidad. Tú eres quien no supo valorarla. Sigues actuando con arrogancia. Arrogancia. No lo haga. Demostraré lo que es la arrogancia. Usted. Viejo, parece que esta foto es muy importante para ti. ¿Qué sucede? Ahora ya sabes las consecuencias de oponerte a nosotros, ¿verdad? Papá, ¿cuándo volverás? No te preocupes, cariño. Papá volverá pronto. En casa, debes hacerle caso a mamá. ¿Entendido? Entendido. Papá, no te olvides de mamá y de mí. No te preocupes. Papá ciertamente no los olvidará. Vamos. The film was translated and narrated by M La Media. película fue traducida y narrada por M Media. Malditos. Absolutamente no los perdonaré. Mi Armani. Mi Armani recién comprado. ¿Quieres morir? ¿Es eso? Cumpliré tu deseo. Entrégalo. Hoy debo dejarte lisiado. Director ejecutivo. Directora Lee. ¿Saben qué clase de ocasión es esta para armar tal alboroto? ¿Qué clase de comportamiento es ese? Directora Lee llegó en el momento perfecto. Hay un viejo mendigo causando problemas aquí. Estábamos a punto de echarlo.
causando problemas. ¿Qué sucedió? Así es, directora Lee. Es él quien esta mañana causó problemas en la oficina. Planeábamos sacarlo a patadas. Momento perfecto. Quiero ver quién es. Después de todo, ¿quién se atreve a causar problemas repetidamente en mi Shinkwai? Esta persona. Siento que lo he visto en alguna parte. Dime quién te envió. Tintin. ¿Eres realmente tú, Tintin? ¿Quién eres? Es papá. Soy tu padre. Es el padre de la directora Lee. En mi opinión, esta persona no dice ni una sola palabra verdadera. Viejo miserable. ¿Incluso te atreves a aprovecharte de nuestra directora Lee? ¿De verdad crees que nuestra directora no reconocería a su propio padre? Exacto. Directora Lee, este es el tipo que acaba de hacerse pasar por inversor y ahora quiere hacerse pasar por su padre. Él no es mi padre. Mi padre falleció hace mucho tiempo. Puede ser. Estoy vivo y sano. ¿Cómo podría haber fallecido? Impostor, hiciste una actuación bastante convincente. Mi padre, cuando yo era muy pequeña, ya había muerto lejos de casa. La esposa de Huang Yin Li Bo. El dinero enviado es suficiente para comprar 2 casas. Debemos encontrar la forma de poner nuestras manos sobre él. Li Bo, el hermano de Li Wei. Mientras crean, certificado de función. Ese Wu está muerto. Este dinero nos pertenecerá naturalmente. ¿Pero qué pasará si Wu regresa algún día? ¿Él se ha ido por tantos años? ¿Cómo es posible? Solo regresa cuando diga que lo hará. Además de esa persona enferma, ¿cuántos días más puede vivir? The film was translated and narrated by M Media. Cuñada, acabo de recibir noticias. ¿Qué? La película fue cancelada en el extranjero y narrada por M Media. Imposible. Dijo que volvería. Cuñada, te lo ruego, cuídame bien. Ten por seguro que criaremos a Tintin como nuestra propia hija. No, esto no es cierto. Te están mintiendo. Tintin. ¿Qué? ¿Has vuelto a fingir accidentes? Tu ámbito de negocios es demasiado amplio. Creo que supo que Xingui recibió inversión y quiere una parte del pastel. Solo intenta obtener alguna ventaja. Lo sabía. Gente como estos estafadores ambulantes siempre apuntan a empresas ricas recién establecidas. Es verdad. CEO Lee, por el bien de la situación general, sugiere expulsar a esta persona del banquete. Tintin, realmente soy yo. Soy tu padre. ¿Aún recuerdas cuando eras pequeña? Basta. Te lo dije hace mucho tiempo. Mi padre falleció hace 20 años. No me importa quién seas, ni cuál sea tu propósito. Por favor, vete ahora. CEO Lee, ¿cómo podría haber otro propósito? O está aquí para fingir un accidente y extorsionar dinero, o es un espía enviado por fuerzas opositoras. Habla. ¿Cuánto dinero te dieron? Exacto. Pequeño insolente. Eres el parásito de Xingui. ¿Intentas golpearme? ¿Cómo te atreves a insultarme? Definitivamente te arrepentirás de esto. Arrepentirme. Me arrepiento de no haberte matado antes. Ya les dije a todos que la ocasión de hoy es extremadamente importante. No se permite ni un solo error. La seguridad debe reforzarse. Sí, CEO Lee. Sí, sí, Oli. Sáquenlo de aquí. Deténganse ahí todos ustedes. ¿Qué están haciendo? Es la señorita Lelei del consorcio. Señorita Lei, soy Xiang Ha del grupo Xingui. Este es un asunto interno de nuestra empresa.
Por un pequeño inconveniente. Disculpe el espectáculo. The film was translated and narrated by M Media. Señor Lee, ¿está bien? Con estos viejos huesos todavía soy bastante resistente. No reveles mi identidad más tarde. Como usted ordene. Señorita Lelay tal vez no sepa esto. Este sujeto definitivamente no es una buena persona. Es un estafador ambulante o un espía enviado por una empresa rival. Por eso estábamos a punto de retirarlo para que no ofendiera a sus ojos. ¿Cómo se atreven? El señor es nuestro invitado de honor del consorcio. Invitado de honor. Invitado. Señorita Ley, no se habrá equivocado, ¿verdad? A lo mucho, solo es un guardia de seguridad apestoso que fue despedido esta mañana por nuestro grupo Shingi. Fue expulsado. Atrévete a decir una palabra más y te romperé la boca. Nunca esperé esto de Shingi. Tenemos invitados capacitados. Realmente me hace ampliar mis horizontes. Le pido disculpas, señorita Lei. Estos asuntos debería haberlos resuelto antes del banquete. ¿Es mi error? Por favor, venga por aquí. El evento principal de hoy finalmente ha comenzado. Todos. Anuncio que la ceremonia de firma de inversión estratégica entre el consorcio Dawn y Shingi será pospuesta. 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 ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? Señorita Lei, la película fue. ¿Qué significa esto exactamente? Señorita Ley, ¿no habíamos acordado una inversión de 20,000 millones? ¿Cómo puede detenerla así sin más? Los problemas de gestión interna de su empresa aún no se han resuelto. El consorcio Dawn suspenderá temporalmente la inversión hasta que Shingi haga reformas y demuestre que realmente es digno de ella. Señor Lee, ¿está satisfecho con cómo manejé esto? Lo hiciste muy bien. Justo estaba a punto de darle una oportunidad de ver la verdad con claridad. No esperaba que este hombre y la señorita Lei tuvieran una relación inusual. ¿Podría ser él? Imposible. ¿Cómo podría la persona más rica del consorcio Dawn, a quien rara vez se ve, estar involucrada con un guardia de seguridad? ¿Son parientes? Quizás él tiene algún tipo de ventaja sobre el consorcio Dawn. Señorita Lei, supervisaré personalmente los planes de reforma de Shingi. ¿Podría por favor darnos otra oportunidad? Tendrán que preguntarle a nuestro verdadero inversor. ¿El verdadero inversor? No es usted. Señorita Lei, me gustaría preguntar, ¿cuál es exactamente su relación con el guardia de seguridad? Acabo de decir que el señor Lee es un invitado de honor de nuestro consorcio Dawn. Invitado. Creo que este asunto no es tan simple, ¿verdad? Me temo que ustedes dos tienen algún tipo de relación inconfesable, ¿cierto? Calla. CEO, ¿todavía? No lo entendí. The film was translated La señorita and Lei estaba narrated protegiendo a by esta persona. M Media. Además, él solo es un guardia de seguridad. ¿Cómo podría entrar tan fácilmente a nuestra ceremonia de firma? El asunto es muy simple. Las dos personas definitivamente tienen un romance. ¿Qué diablos es esto? ¿Qué diablos es esto? Este hombre tiene un romance con la señorita Ley. ¿Es eso cierto? Si ese es el caso, entonces el gusto de la señorita Ley es realmente terrible. Señorita, si debido a sus sentimientos personales pierde la oportunidad de cooperar con nuestra corporación Xingwei, ¿no sería eso demasiada pérdida para tan poco beneficio? Así es. Basura como esta, señorita Lei. ¿Cómo pudo tolerarlo? ¿Te atreves a golpearme? Golpearte es ser benévolo. Si alguien vuelve a difamar al señor Lei, se convertirá en enemigo de mi consorcio Dawn. Al enemigo. ¿Cuánto ustedes dos? Yongo, malversaste fondos públicos. Las pruebas de falsificación de contratos están aquí. Prueba de delito. Joe Churin, aceptaste soborno, tengo la grabación. Filtrando secretos comerciales. Necesito ponerla ahora mismo. ¿Cómo es posible? ¿Cuándo? Ya dije que son parásitos de Shinuai. Viejo miserable. Así que eras tú. Ayúdame a revisar la información de los ejecutivos de Shining Corporation. Especialmente alguien llamado Jianha. Jongho. Está bien, lo revisaré ahora. Señor Lei, he entrado al sistema de Shining Corporation. Veo varias transacciones a destinos desconocidos
que llegaron a la cuenta privada de Yanga. Claramente malversación de fondos públicos. Y esta mujer llamada Joan es sospechosa de aceptar sobornos y filtrar secretos comerciales. Muy bien. Asegura las pruebas. No esperaba que ustedes dos pudieran hacer algo así a mis espaldas. Sí, yo. Solo estuve confundido un momento. Seo Lei, no escuche las palabras de estos extraños. Oigan, solo quieren causar discordia. Las pruebas son concluyentes. ¿Qué más tienen para defenderse? Tú. Anuncio oficialmente que ambos están despedidos de Shinwei ni nunca serán recontratados. Lee Mangin, te he seguido durante tantos años. Quizás no tenga méritos, pero he trabajado duro, ¿o no? No puedes hacerme esto. Llévenselos. Suéltenme. 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 Señorita Lei, la película fue traducida. Muchas gracias. Si no fuera por usted, ellos me habrían mantenido en la ignorancia. Sin embargo, como supo de sus asuntos, El consorcio Down siempre observa a las empresas emergentes con potencial. No debería agradecerme a mí, sino a otra persona muy capaz. ¿alguien más muy capaz? Entonces, señorita Lei podría presentarme y guiarme. Quiero agradecer personalmente a esa persona capaz. Agradecer a esa persona capaz. No será necesaria una presentación. Creo que ustedes dos ya se conocieron. ¿Ya nos conocimos? En realidad es... Chalet, vámonos. Sí, señor Lei. Espero que Shingi mejore. Nos volveremos a ver. Definitivamente nos volveremos a ver. Mira esto. Esto es. ¿Dónde encontraste esto? Aquí mismo. ¿Cómo pudo él tener esta foto? Podría ser que realmente lo sea. Directora Lee, esta es su foto familiar de la infancia. ¿De la infancia? Imposible. Mi tío paterno claramente dijo que mi padre ya había muerto. ¿Cómo puede ser esto? Creo que su tío paterno pudo haberle mentido. Él ocultó deliberadamente el hecho de que su padre sigue vivo. ¿Pero por qué mi tío paterno haría esto? Yo tampoco lo sé. Quizás tenga algún motivo oculto. Debo averiguar esto. Preparen el auto. Regresemos a la empresa. Directora Lee, esto es... Esta es una reliquia que dejó mi madre antes de morir. Nunca la había tocado. Este es un comprobante de envío enviado por mi padre. 2015. Pero no dijo que su padre falleció hace 20 años. ¿La fecha en este comprobante? Claramente no coincide. Mi tío dijo que mi padre fue al extranjero 3 meses y luego tuvo un accidente. Sin embargo, estos envíos continuaron por 10 años cuando mi madre estaba grave. Este dinero seguía llegando continuamente. Si mi padre murió, entonces ¿quién enviaba este dinero? Lulu, revisa rápido los registros de esta cuenta de los últimos 10 años. Sí, mira, lo encontré. Directora Lee, mire, esta cuenta ha recibido transferencias enormes. Cada año durante 20 años. Y la dirección IP de la cuenta receptora muestra que está en el condado suburbano de Yongchang. Condado suburbano. No es ahí donde vive mi tío paterno. Ahora lo entiendo. Su tío paterno falsificó el certificado de defunción para quedarse con los bienes de su padre. ¿Por qué me mintieron? Traducido. Tengo que preguntarles. The film was translated and narrated by M Media. Nosotros mantenemos. Ting, es muy tarde. ¿Por qué decidiste venir a ver a tu tía ahora? Vi el comprobante de envío de hace 20 años. Mi papá, él todavía no está muerto. ¿No es así? Ting, ¿qué tonterías estás diciendo? ¿Qué comprobante de qué? No entiendo.
¿Necesitas que te proporcione los detalles del estado de cuenta bancario? Entonces todos estos años me han estado mintiendo, ¿verdad? ¿Ya lo sabes todo? Durante 10 años. Fueron como vampiros, drenando el dinero que papá enviaba para el tratamiento de mi madre. Mientras ella luchaba por su vida en el hospital, ustedes usaron ese dinero para comprar una casa grande. Pues malo. Peu Tainting descubrió nuestro secreto. ¿Por qué el pánico? Hola, Déjame hablar. Lee Menting, déjame decirte que todo eso era algo que ustedes dos, madre e hija, nos debían. Si en aquel entonces no los hubiéramos acogido, a ti, la viuda y la huérfana, habrían muerto de hambre afuera hace mucho. nos acogieron, haciéndonos comer sobras y usar la ropa que otros desechaban. ¿Acaso son humanos? Ese dinero no fue enviado por tu padre. Ese desgraciado de vida corta murió en el extranjero hace años. Estás mintiendo. Mi papá no está muerto en absoluto. Hola. Explícate claramente. Hola. Hola. Ya han descubierto su engaño. Ya no podemos ocultarlo más. ¿De qué tienes miedo? Mientras lo neguemos todo hasta el final, ella es solo una jovencita. ¿Qué puede hacernos ella? ¿Pero qué pasa si viene a buscarnos? ¿Qué deberíamos hacer? Viene a buscarnos. Entonces, ¿qué pasa si viene a buscarnos? Ese certificado de función de aquel entonces tiene un sello oficial. ¿Qué vacío legal puede encontrar eso? Además, ya nos hemos gastado todo el dinero. ¿Realmente puede recuperarlo? ¿Y si Wayu regresa? ¿Qué haremos entonces? Calla. Él se ha ido por más de 20 años. ¿Cómo podría decidir volver? Mañana, si Lee viene a buscarnos, solo diré que está loca, por el dinero. Puente peatonal. Solo quería ver a mi hijo una vez. Pero este es el The resultado. film was Si no fuera por alguien que translated difunde and rumores, narrated by M. la señorita Media. seguramente aceptaría tu regreso. Realmente no esperaba que el hermano mayor y la cuñada hicieran tal cosa. Parece que debería ser un viaje al condado suburbano para verlos. Muy bien, lo arreglaré de inmediato. No es necesario. Asuntos familiares. Yo mismo me encargaré. ¿Ting está aquí? Tía, ¿pueden explicar esto? Sobrina, ¿qué hay que explicar? Tu padre ha estado muerto por más de 20 años. Tienes un pedazo de papel en la mano. ¿Qué prueba eso? Esto no es solo un papel cualquiera. Esta es la prueba de que mi padre sigue vivo. Así que todos estos años, el dinero en la cuenta de mi madre no era una indemnización, sino lo que mi padre le había estado enviando todo el tiempo. ¿No es así? Cuando tu madre vivía, estaba loca. ¿Te estás volviendo loca como ella? Mi madre no estaba loca. Fueron ustedes quienes falsificaron el acta de defunción de mi padre y se quedaron con sus remesas. ¿No es verdad? ¿De qué estás hablando? Falsificación o no, ese certificado de función tenía un sello oficial. Además, si tu padre estuviera vivo, habría regresado hace mucho. ¿Cómo podría haber estado ausente 20 años sin decir una palabra? Aunque no haya muerto entonces, ha pasado mucho tiempo. ¿Quién sabe si está vivo o muerto ahora? Te aconsejo que no te hagas ilusiones poco realistas. Frente a la realidad. No me estoy haciendo ilusiones. Lo vi con mis propios ojos ayer. ¿Viste a Wayu? ¿Dónde lo viste? Anoche, en la ceremonia de firma en el Central Grand Hotel. ¿Cómo es posible? La persona que viste solo se le parece. Eso es todo. Tenía en su mano una foto familiar de los tres. Yo se la di personalmente en aquel entonces. Mi querida sobrina, ¿con quién te encontraste? Podría ser un estafador. Exactamente. Ya que dices que el certificado de defunción puede falsificarse, las fotos aún más... Te has topado con un estafador. Eso es cierto. El certificado de defunción y la foto pueden ser falsos, pero revisé los registros de transferencia de esta cuenta. Cada pago fue transferido genuinamente. ¿A tu cuenta? ¿Cómo pudiste malversar el dinero de los ahorros de mi madre? ¿Cómo pudiste quedarte de brazos cruzados mientras mi madre moría enferma? ¿Acaso no somos familia? ¿Familia? Cuando tu padre te abandonó, ¿por qué no pensó que era su familia? Este dinero es lo que merecemos. Si no fuera por nosotros, habrías muerto de hambre hace mucho tiempo. Yo, Lee Wayu, nunca he abandonado a mi familia.
Huello. ¿Esto es imposible? Hermano mayor, cuñada mayor. ¿Cuánto tiempo sin vernos? Huevo, finalmente regresaste. Te extrañamos terriblemente. Mira que no volver en tantos años. Todos pensamos que no podrías regresar. The film was translated Sí and que falsificaron narrated by M. mi Media. certificado de función. Y robaron mis remesas. Incluso el dinero destinado a salvar la vida de mi cuñada. Tampoco escatimaron en eso. ¿Es eso cierto? Es un malentendido. Todo esto es un malentendido. Exactamente. Tu hermano mayor y yo, ¿cómo podríamos hacer algo tan deshonesto? Dejen de hacerse los tontos aquí. Escuché todo claramente en la puerta. Le creo a Tintin. Ella no mentiría. Así es. Yo también puedo testificar por el Siulai. Estas pruebas son todas verdaderas y válidas. ¿Fue un error? Nos equivocamos. Todo fue idea de tu hermano. No tiene nada que ver conmigo. Calla. Esta mujer solo sabe traicionarme en los momentos cruciales. Hermano menor, deja de pretender ser un santo aquí. Te fuiste en aquel entonces y desapareciste por 20. Ahora, ¿qué derecho tienes de volver y dictarme órdenes? Porque soy el esposo de... Fue traducido por... Compensaré el doble. En cuanto a ti, tal como lo tragaste, lo escupirás de la misma forma para mí. Demasiado tarde. Ya nos hemos gastado todo ese dinero. ¿Qué me puedes hacer? Exacto. Li Balu, ¿está Wang Jin aquí? Oficial, son ellos dos. Recibimos un reporte de que son sospechosos de falsificar documentos oficiales y malversar una gran cantidad de bienes. La evidencia es concluyente. Vengan con nosotros. Sigu, somos familia. No seas tan despiadado. Wigu. Cuando robaste con avaricia el dinero destinado a salvar la vida de mi esposa y mi hija, ¿por qué no pensaste que éramos familia? Agradece. Esta es una sociedad que se rige por la ley. Llévenselos. Vamos. No creas que has ganado. No eres más que un bastardo que abandonó a su esposa e hija. Oficial, tengo la evidencia aquí. Esta foto. ¿Es tuya? Esta foto. Cuando los dejé a todos ustedes en aquel entonces. Tú misma me la entregaste. En ese momento me dijiste que le dijera a papá que no los olvidara. No los he olvidado. La llevo conmigo constantemente. Siempre que los extraño, la saco y la miro. Entonces, ¿dónde has estado todos estos años? ¿Por qué regresas recién ahora? ¿Acaso no sabes que mamá te ha estado esperando todo este tiempo? Solo quería darles una vida mejor. Pero tu tío me decía cada vez que les iba muy bien, muy bien. Si hubiera sabido esto antes, habría preferido ser pobre toda mi vida. ¡Basta! ¿No crees que decir todo esto ahora ya es demasiado tarde? ¿Sabes cómo pasamos estos 20 The film años was antes de que translated mamá and muriera? narrated by M. Media. Antes de morir, ella todavía gritaba tu nombre. ¿Sabes lo desesperada que estaba en ese momento y lo indefensa que me sentí? Sé que diga lo que diga ahora. Es demasiado tarde. Papá se equivocó. Espero que puedas darle a papá otra oportunidad. Déjame usar el resto de mi vida para quedarme a tu lado y compensar mis errores. ¿Puedes perdonarme? Pensé que nunca volvería a verte. Papá lo jura. Nunca más volveré a dejarte. Madre. Papá ha vuelto. He regresado. ¿Qué está haciendo? Trega. Póngalo en el lugar designado. No puede entrar. No puedo entrar. Entré ayer. No puedo entrar hoy. Pero un momento. ¿Qué sucede? Ayer fue ayer. Hoy es hoy. Hoy estoy trabajando. La película fue traducida y narrada por medios. ¿Cuánto tiempo sin vernos? Xiao. ¿Qué está pasando? ¿Por qué la diosa Sue
Le da la mano a un guardia de seguridad. Nisli, ¿tu papá realmente conoce a la diosa Sue? Ollie, ¿por qué estás aquí? No me digas que viniste específicamente a verme. En realidad, no. Quiero ayudar a mi hija a conseguir una oportunidad. Hija, ven aquí. Déjame presentarte. Mi hija Li Ming. No me extraña que hayas crecido tanto. Ustedes dos parecen cortadas con la misma tijera. Aquí, déjame ver el contrato. Pero un momento. Nuestro grupo Hong está dispuesto a añadir otros 300 millones para usted, señorita Sue, si está dispuesta a firmar. El dinero no es un problema. El dinero es muy importante, pero soy una persona nostálgica. La lealtad es más importante. Señorita Su, será mejor que lo piense bien. Esa empresa Shinki ni siquiera pueden contratar a un guardia de seguridad decente. Regrese y dígale a su director ejecutivo. Joshua Lingu. No soy alguien que se arrodillará por dinero. Solo cooperaré con personas que sean dignas de cooperar. Old Bly, hagámonos a un lado y hablemos. Lie, déjame a tu guardia de seguridad. Por un momento. ¿Hay algo que no pueda decir aquí? No, quiero hablar a solas contigo. Vamos. Eso es genial, señorita Lee. Finalmente logramos que la señorita Sue firme. Esta vez tuviste suerte. Pero tampoco deberías celebrar tan pronto. Hungur no te dejará escapar. Cualquier truco que tengas, solo muéstralo. Estoy listo en cualquier momento. Hola, señorita Lee. Estoy aquí para discutir los detalles del contrato. Por aquí, por favor. Vamos. Habla. ¿Para qué me necesitas? ¿Por qué no puedo buscarte? ¿Solo para charlar y recordar viejos tiempos? Viejo Bly, ¿cuánto tiempo nos conocemos? Unos 30 años, ¿verdad? El tiempo vuela muy rápido. Estos 30 años pasaron en un abrir y cerrar de ojos. También pasé de ser aquella niña que no sabía nada, entonces a convertirme en la diva de la que hablan hoy. Si te diera otra oportunidad, ¿me rechazarías? De nuevo. Xiao, ambos tenemos esta edad ahora. Deja de hacer bromas como esta. ¿No estoy bromeando? Te lo pregunto muy en serio. Xiao Su, mi hija, ya eres muy mayor. ¿Viejo? Cuando me rechazaste entonces, no eras tan cobarde. ¿Hablo de que dejes de ser guardia de seguridad? Estás montando un buen espectáculo. No tengo opción. Mi hija insistió en que fuera guardia de seguridad en su empresa. Dijo que debería aprovechar mis años restantes. Frente a mí. ¿No necesitas sentirte inferior? No te menospreciaré por usar uniforme en lugar de traje. Solo por eso, ante mis ojos, sigues siendo el mismo. El rompecorazones del campamento. Escucharte decir eso es suficiente para mí. Desde que soy famosa, hay muchos que ni conozco, acercándose y diciendo que me conocen. Solo tú perdiste el contacto, desapareciste sin dejar rastro. En realidad, todos estos años, no me rendí buscando tu paradero. Incluso en el funeral de tu esposa, asistí en secreto. Cham. La envidio tanto. La envidio por haber tenido una relación tan feliz contigo. Lo siento, Yeting. Entonces quiero compensarla. ¿Y qué hay de mí? Sabes que siempre he sentido algo por ti. No soy lo suficiente bueno para ti. No, es que en tu corazón aún no hay un lugar para mí. Viejo Bly, aún no puedes dejarla ir. ¿Eso sí? Lo entiendo. No forzaré lo que no puedo tener. Show. Mírate.
tan hermosa y tan rica. ¿Qué clase de hombre no podrías encontrar? ¿Por qué siempre te fijas en mí? Porque eres diferente a los demás hombres. Así que todavía quiero intentarlo una vez más. Correcto. Curiosamente, mañana hay una reunión de clase en el restaurante Garden. Ha pasado mucho tiempo desde que vimos a nuestros viejos compañeros. ¿Vas a ir? ¿Mi situación no es adecuada para ir? Tienes que ir. De lo contrario, no firmaré un contrato con la empresa de tu hija. Ve. Definitivamente iré. Papá, la diosa realmente está dispuesta a unirse a Shingi sin tarifa de firma, e incluso aceptó ayudarnos a promocionar gratis por 3 meses. ¿Qué le dijiste exactamente? Le dije que eres especialmente filial y comprensivo, y eso la conmovió. Presidente Lee, la mirada de la diosa Sue hacia tu tío no parece de alguien conmovida. ¿Verdad? Papá, ¿qué relación hay entre ustedes dos? Solo compañeros de clase normales. Hija, no le des tantas vueltas. Además de tu madre, no he estado con ninguna otra. La mujer lo había considerado. Papá, ¿ya tienes esta edad? Deberías buscar una pareja y disfrutar tus últimos años. Si fuera la diosa Sue quien se convirtiera en mi madrastra, no sería imposible, pero simplemente no olvides amor. Tonterías. Hija, mañana me tomaré el día libre para asistir a una reunión de clase. Compañero de clase de Lu Wei. Viejo So, ¿eres tú? Sukai, compañero de clase de Luwei. Viejo Yang, ¿cuánto tiempo sin vernos? Viejo compañero, escuché que ahora tú... Compañeros de clase de Jinme Wei. Les va bastante bien. Recientemente aseguraste otro terreno. ¿Es solo algo a pequeña escala? ¿Cómo puedo compararme contigo, CEO? Sí, con tu vasta fortuna familiar y negocios. Y tu hijo tan joven y prometedor. Me halagas demasiado. Después de todo, todos somos compañeros de clase. Eres demasiado educado. ¿Todavía necesitas que te halague? Te está yendo muy bien ahora. Incluso en Yang, eres una persona de estatus e influencia. Dejen de halagarse el uno al otro ambos. En la reunión de clase de hoy, los cambios de todos deben ser bastante significativos. Pero si hablamos de quien más cambió, debe ser Su Linggu, en aquel entonces una completa desconocida. ¿Cómo se convirtió de repente en una gran celebridad después? ¿Qué opinan? ¿Vendrá Su Linggu hoy? Detente ahí mismo. Este es un restaurante de alta categoría. El personal no relacionado no tiene permitido entrar. Voy a su salón privado en el 2º piso para asistir a la reunión de clase. ¿Vestido así? ¿Y crees que puedes entrar a escondidas? Fuera rápidamente. No ensucien nuestro restaurante. Miren todos, esa persona en la entrada. No es nuestro viejo compañero. Lu Wei. Lu Wei Guo. ¿Realmente es él? En aquel entonces, él el rompecorazones del campus. ¿Cómo es posible ahora? Ha caído en ese estado. Peor que un perro guardián. Parece que se ha encontrado con algunas dificultades. ¿Por qué no vamos a ayudarlo? Yo ciertamente no iré. Conociéndolo, me siento avergonzado. Viejo Yang. Sé que antes tuviste un conflicto con Liu Porji, pero eso es pasado. Ahora él está enfrentando algunas dificultades. Si podemos ayudarte, dámosle una mano. Simplemente lo menosprecio. Alguien tan incompetente. ¿Ayudarlo con qué? Exactamente. Ya no está al mismo nivel que nosotros. Si lo ayudas, podría incluso aferrarse a ti. Exactamente. Todos llegarán pronto. Vamos rápido al salón privado. Vamos. Vámonos. Este atuendo mío. Y los zapatos son nuevos. No están sucios. ¿No entiendes lo que estoy diciendo? Lo que quiero decir es que vestir así bajará el nivel de nuestro restaurante. ¿Qué clase de nivel tiene su restaurante? ¿Cuál es su actitud? Así es como hacen negocios. ¿Qué tiene de malo cómo hago negocios? Dejarte entrar ofendería la vista de otros clientes. Entonces, ¿cómo puedo hacer negocios? Un restaurante de su categoría. Si no fuera porque alguien me invitó, ni siquiera me habría molestado en venir. Este lugar nuestro es el más grande de Chongqing. Restaurante más grande y vienes vestido así. ¿Quién te invitaría aquí? Su Ling me invitó. Su Ling, la diva diosa. No me equivoqué de lugar, ¿verdad? No te equivocaste de lugar. Su Ling misma me invitó personal y cálidamente. Por favor, no puedes mirarte al espejo y ver cómo te ves, vestido así. ¿Y dices que es la diva diosa? Cuando te invitó, era simplemente un sapo, deseando carne de cisne. Lárgate inmediatamente. No pude evitarlo. Ella me estuvo molestando sin parar. No tuve más remedio que aceptar. ¿Suficiente, viejo? Presumes sin siquiera prepararte y te atreves a insultar a mi diosa. Su Ling, tú estás aquí deliberadamente para causar problemas. ¡Fuera ahora! No me obligues a ponerte las manos encima.
Realmente es la diva. Sulin. Sulin realmente vino. Señorita Sue, bienvenida a nuestra presencia. Bienvenida a nuestro restaurante Jardín. Como su fan, estoy profundamente honrado. Por favor, venga por aquí, señor. ¿Por qué sigues aquí? Este no es lugar para ti. Ahora lárgate. Espere, ¿qué está haciendo, señorita The film Sue? was translated and Este despreciable narrated by guardia de M seguridad Media. insistía en que venía a una reunión de exalumnos e incluso afirmó ser tu amigo. Lo echaré de aquí ahora mismo. Detén. Soy el invitado al que invité personalmente. ¿Con qué derecho le pone las manos encima? Lo siento mucho, señorita Su. ¿No sabía que él era su amigo? Ahora, discúlpate con él. Inmediatamente. Sí, lo siento, señor. No supe reconocer su importancia. Lo traté de manera irrespetuosa. Por favor, discúlpeme. Veo que su restaurante ya no quiere seguir operando, ¿verdad? Lo siento. Lo siento, señorita Su. Por favor, en su gran generosidad, perdóneme esta vez. Es suficiente, Xiaosu. No te molestes en discutir con la joven. Sin embargo, necesito hablar contigo. En el futuro debes cambiar ese hábito de juzgar a la gente por su apariencia. ¿Cómo puedes menospreciar a los trabajadores comunes? ¿Entendido? Lo entiendo, señor. Lo siento. Definitivamente cambiaré la próxima vez. Está bien, deja de fingir. Tu plan de automutilación es bastante torpe. Te lo digo yo. Porque ni siquiera te cambiaste de ropa. Estoy acostumbrado. Además, los compañeros de clase se reúnen. ¿Para qué vestir tan formal? Siento que entrar así no es del todo apropiado. La película fue traducida. Todos somos compañeros de clase. Narrado por inapropiado al respecto. Compañeros de clase. ¿Cuánto tiempo sin verlos? Compañeros de Lingu. Miren quién está aquí. Lingu, te ves mucho mejor en persona que en la televisión. Compañeros. En cuanto a esta persona, a mi lado todos deberían conocerlo bien, ¿verdad? ¿Quién es este? El guardia de seguridad del restaurante. Llegaste justo a tiempo. Ve a ayudar a apresurar los platos. Deja de bromear. Míralo más de cerca. Es nuestro antiguo compañero. Li Wei. Realmente es Li Weiwo. Li Weiwo. Cuando estabas en la escuela no eras bastante impresionante. ¿Cómo terminaste así ahora? Exactamente. En aquel entonces eras quien constantemente descuidaba su trabajo y leía ¿qué cosa? El Wall Street Journal. Incluso juraste solemnemente que te convertirías en la persona más rica del mundo. Y ahora cambiaste de carrera para ser guardia de seguridad. Eso es correcto. De la persona más rica a portero, bebiendo té y leyendo periódicos todos los días, ahorras décadas de rodeos. Mira a Lingui a tu lado. Y luego mírate a ti mismo. Has caído tan bajo y aún tienes el descaro de venir a la reunión de clase. Realmente no tienes vergüenza. No creo que haya nada de malo en ser guardia de seguridad. Me gano la vida con mi propio trabajo, a comer. ¿De qué hay que avergonzarse? Así es. Cuidar la puerta para otros también es trabajo duro. Ya veo. Parece que nadie me da la bienvenida. Sigan ustedes con su reunión. Me retiro. Ya basta. Todos somos viejos compañeros de clase. No digas más. Era una buena. Yo lo invité específicamente aquí. Si no lo respetan a él, no me respetan a mí. Así es. El viejo Yang Guayu sigue siendo nuestro The film compañero, was translated aunque haya and tenido algunas narrated by dificultades. M Media. No hablen tan duramente. No he tenido ninguna dificultad. Está bien, siéntate rápido, por favor. Es raro que todos tengan tiempo de reunirse hoy. Tampoco quiero que ciertos sujetos arruinen el ánimo. Mesero, traiga el vino que he guardado. Y sírvale a todos. Es un auténtico Romanée Conti francés. Mi hijo lo trajo especialmente del extranjero. Que todos prueben. A él no es necesario servirle. Normalmente no bebe ese tipo de vino. Justo a ti. Yo tampoco estoy acostumbrado a beber esto. Esta marca. Beberé una Bingfang. Esta bebida sí que refresca. Por nuestros años de amistad, como compañeros. Salud. Directo. Jan, espero que me sigas apoyando en el futuro. Director Su, es usted demasiado amable. Bebo esto primero como muestra de respeto. Vamos. Deberíamos ir a brindar por la superestrella pronto. Traducido y narrado por M Media. Se me resbaló la mano sin querer. De todos modos, tu ropa no vale tanto como este licor. No le des importancia. Yang Fang, lo hiciste a propósito, ¿verdad? Yo, Yang Fang, ¿soy esa clase de persona? Viejo Li, ven.
Deja que te ayude a limpiar. No es necesario. Yo mismo lo limpiaré. Si esta ropa se ensucia, se puede limpiar. Pero si el corazón de alguien se ensucia, nunca se limpia. Viejo Jan, deja el acoso. Viejo amigo. Él tampoco lo ha tenido fácil. Un hombre que depende de una mujer para hablar por él. Todos somos viejos compañeros de clase. ¿Cómo puedes llamar eso acoso? El director Yang tampoco lo hizo a propósito, ¿verdad? Al director Yang le está yendo muy bien. Se podría decir que tiene los recursos que quiera. Tiene las conexiones que desee. Y su hijo es Yang Kangs, uno de los mejores talentos jóvenes. Escuché que el joven maestro Yang colabora con el consorcio Down. Así es, están por firmar un contrato de miles de millones. Cooperar con Down. ¿Por qué no me enteré de eso? ¿Qué le gusta a un pueblerino como él? Sabes, el consorcio Down es un super consorcio de primer nivel mundial. Tú, un guardia de seguridad, no tienes nada que ver con un CEO. Jan, ¿por qué no le das un trabajo a Wayuo? Sin problema. Li Wei-Guo, ¿cuál es tu salario mensual actual? Probablemente entre 3.000 y 4.000, ¿cierto? Si vienes a trabajar a nuestro grupo Yang, te pagaré 5.000 yuanes y te daré comida y alojamiento. ¿Qué te parece? Gracias. No hace falta. Deja de ser tan terco por salvar las apariencias y sufrir innecesariamente. El CEO Yang considera nuestra vieja amistad y te da una oportunidad. ¿No tienes estatus ni posición? ¿Por qué no puedes dejar de lado ese orgullo patético? Viejo Lee, creo que esta vez no se equivocan. Si realmente puede mejorar tu vida, ¿por qué no tragarte tu orgullo? No haría daño. Shinme, ¿no te das cuenta? Todos ellos solo ofrecen una preocupación hipócrita. Les diré a todos que actualmente trabajo en la empresa de mi hija. Y también puedo cuidar de su vida. Las condiciones que me ofrecen, por muy buenas que sean, no me interesan. ¿Qué? ¿En la empresa de tu hija? Al final, tienes que depender de tus hijos, ¿no? Sería mejor que te jubilaras y dejaras que tu hija te mantenga. ¿Por qué insistir en fingir que eres autosuficiente? ¿Realmente no tienes vergüenza? Absolutamente no necesito depender de mi hija con mi capacidad. Puedo hacer que la empresa de mi hija sea el líder indiscutible en Yan. Capacidad. ¿Qué capacidad tenías en aquel entonces? ¿Cuántas penurias pasó Ji contigo? Sí. Decepcioné a Ji. ¿Acaso una disculpa arregla todo? En aquel entonces, cuando tú y Ji estaban juntos, qué impresionante eras. Pero ¿qué hay de ahora? Tu esposa murió de una enfermedad. Tu hija dirige una pequeña empresa en ruinas. Tú no eres más que un simple guardia de seguridad. A esto se le llama retribución. Viejo Jan, te aconsejo que limpies un poco tu boca. Viejo Jan, detén tu lengua. Para él tampoco es fácil. ¿Qué? Toqué una fibra sensible. Si no fuera por ti, pedazo de basura inútil, podría ya haberse matado trabajando. Un hombre como tú merece ser guardia de seguridad de por vida. Señor Yang se encuentra bien. Pequeño insolente. ¿Te atreves a golpearme? A ti precisamente te estoy golpeando a ti. Puedes insultarme. Pero si te atreves a decir otra palabra sobre mi familia, te haré arrepentirte de tener esa boca. Señor Yang, ¿está bien? ¿Estás buscando la muerte? Señor Yang, llame al joven maestro Yang. Dígale al joven maestro Yang que venga a darle una lección. Muy bien, apestoso guardia de seguridad. ¿Te atreves a sermonearme? Hoy te haré salir de aquí arrastrándote. Traducido y narrado por M Media. Bien. Con respecto al contrato, no tengo problemas. En cuanto a lo demás, depende de su sinceridad. No hay problema, señorita Lee. Dejen el proyecto en nuestras manos y puede estar completamente tranquila. Bien. Tengo curiosidad sobre el señor Lee del último banquete. ¿Cuál es exactamente su origen? Es alguien a quien ni tú ni yo podemos permitirnos ofender. ¿De verdad? Pero él parece... Con un movimiento de su mano. Podría comprar casualmente todo Yang Chang, así que es mejor no ofenderlo. Tendido. Lo entiendo. Disculpe, señorita Lei. Necesito tomar una llamada. Hola, hijo. Trae gente al restaurante El Jardín. Tu padre fue golpeado. ¿Quién es tan audaz? De acuerdo, estaré allí enseguida. Li Wei-Guo. Hoy te haré saber quién manda realmente en Yang Kang. Está bien. También me gustaría ver cuántos problemas puedes causar en Yan. Li Wei-Guo va a tener muy mala suerte hoy. El señor Yang es una figura en Yang Kang, uno de los mejores. Tratar con un desconocido como tú es cuestión de minutos. Viejo, ¿por qué no nos vamos hoy? Simplemente vete primero. No hay necesidad de enredarse con gente así.
¿Por qué irnos? Todavía no hemos comido. La película fue traducida y narrada por M Media. Pero Li Guo debe arrodillarse y pedirme perdón. De lo contrario, no esperes salir de esta habitación de pie. Por favor, no seas así. Todos somos compañeros de clase. De ahora en adelante, nadie tiene permitido irse. Hijo, finalmente llegaste. Papá, ¿estás bien? ¿Estás herido en alguna parte? No es mi cuerpo, es mi cara. No es la cara de la familia Yang la que ha sido abofeteada. Papá, tu hijo está aquí. Hoy. Definitivamente haré justicia por ti. Todos los aquí presentes son figuras prominentes, ¿no es así? ¿Quién no sabe que nuestra familia, Yang Yang, es una de las principales? Me niego a creerlo. ¿Quién demonios se atreve frente a tanta gente a ponerle una mano encima a un miembro de la familia Yang? Xiao Yang, en realidad no es tan grave como piensas. Solo fueron unos viejos compañeros de clase que bebieron demasiado. ¿Quién bebió demasiado? Fue esta persona quien pisó la cara del señor Yang y lo humilló. Tío Su, dime exactamente. ¿Quién golpeó a mi padre? Definitivamente le daré una lección. Li Guo. Te atreves a hacerlo, pero no te atreves a admitirlo. Ahora arrodíllate, discúlpate ante mí y lave mis zapatos de cuero hasta dejarlos limpios. Quizás entonces pueda perdonarte. De lo contrario, me aseguraré de que tu viejo no encuentres dónde refugiarte en todo Jinchang. Ahórratelo. No puedes hacerme nada. Pero si yo quisiera, tu grupo Yang quebraría en 10 minutos. ¿Te atreves a ser tan arrogante frente a mí? Guardia, rómpale una de sus piernas. Espera. ¿Estás seguro de que quieres hacer esto? Lee. ¿Señor Lee? Señor Lee. ¿No ibas a romperme la pierna? Romper. ¿No estaba yo solo bromeando contigo? ¿Bromeando? Cuando tu padre hace un momento me dijo que me arrodillara, no sonó como si estuviera bromeando conmigo. Me disculpo. Lo siento, señor Lee. Fue mi padre quien estuvo ciego y fue un necio. Le ruego que se apiade y perdone a nuestra familia Yang esta. Hijo, levántate rápido. ¿Estás loco? Él es solo un guardia de seguridad. Si no quieres que nuestra familia Yang quiebre, discúlpate rápidamente con el señor Lee. ¿Por qué? ¿Quién se cree que es? Él es un VIP del consorcio Down. Incluso la señorita Lele no se atreve a probar. ¿Sabes que nuestros contratos de la familia Yang, que valen miles de millones, están todos en sus manos? ¿Qué? ¿No trabajaba él como guardia de seguridad en la empresa de su hija? ¿Cómo es esto posible? La señorita le dijo, ¿cómo podría eso ser falso? ¿Cómo es esto posible? Huello. No, señor Lee. Me di cuenta hace mucho tiempo de que no es una persona común por usar este uniforme. No puede ocultar su aura de éxito. Yang Fang, date prisa y discúlpate. Huello, estaba ciego hace un momento y no pude reconocer tu importancia. Eres un gran hombre con un corazón generoso. Por favor, perdóname. Hace un momento dijiste que harías que yo no pudiera establecerme en Yangshan, a menos que me arrodillara y me postrara para disculparme. Ahora sabes lo que debes hacer, ¿verdad? Huello, somos viejos compañeros de clase. ¿Realmente no harías que lo hiciera frente a nuestros compañeros? ¿Te arrodillarías ante mí? Ahora que conoces mi poder, de repente recuerdas que somos compañeros. ¿Es así? ¿Qué estabas haciendo hace un momento? Señor Lee, fue mi padre quien se confundió y lo ofendió. Le ruego que sea misericordioso y perdone a mi padre. Me disculpo ante usted en su nombre. Le pido disculpas. Lo siento. Viejo Yan, mira qué sensato es tu hijo. Y tú, solo eres un bravucón, que se aprovecha del débil y teme al fuerte. Cuando perseguías allí en la escuela, yo me la llevé. Has guardado rencor desde entonces. Qué patético. Si una persona es de mente estrecha, no tendrá éxito en los negocios. Entonces simplemente quiebren. Weo, te pido disculpas. Considerando que nuestra familia Yang ha luchado durante décadas para llegar a esta posición. Le ruego, por favor, denos otra oportunidad. ¿Acaso la oportunidad mía para darla? Las oportunidades se ganan uno mismo o no. Tienes razón. Fui yo. No debí haberme burlado de ti. No debí haber mencionado allí. Me equivoqué. Suficiente.
Si hubiera sabido que este día llegaría. ¿Por qué actúa así entonces? Miren cómo están todos ahora. Sus ojos solo ven la fama y el beneficio. ¿Dónde queda rastro de cómo eran como compañeros entonces? Compañeros, nos reunimos hoy aquí. ¿Fue finalmente para recordar la amistad que compartimos entonces o para hablar de riqueza y competir? La película está traducida por MM. Algo así va a ocurrir hoy. ¿Por qué te disculpas? No es tu culpa. Bueno, ya es muy tarde. ¿Puedes llevar a casa? Llegamos a casa a salvo. Viejo amigo, gracias por traerme de vuelta. ¿Por qué ser tan educados entre compañeros? Afortunadamente no bebo. De lo contrario, no habría podido ser tu conductor. Ya me voy. Ya llegamos a la puerta. ¿No vas a entrar a sentarte un momento? Se está haciendo tarde. Reunámonos otro día. Adiós. Como se esperaba de una gran estrella, tu plan de autolesión está mejor actuado que el mío para que viniera a tu casa. Realmente llegaste lejos. Gran estrella. Tabilla tuya, la decoración es bastante buena. Si no fuera por este plan de autolesión, ¿podrías haber entrado? Beber un poco. Especialmente guardado para... No es como si no lo supieras. No bebo alcohol. Sigue The siendo el film mismo was de siempre, translated and sin narrated fumar, by sin M beber. Media. a diferencia de mí. Cuando estoy de mal humor, solo me gusta emborracharme. No deberías beber así. Xiao. Si te preocupa algo, puedes decírmelo. Simplemente no creo en la película. Pero no hay un vacío en tu corazón. Narrado por M. Y se ha ido. Y Mang también ha crecido. No extrañas. A Xiao. En mi vida. Las dos mujeres a las que más lamento son Ji y Ting. Volví precisamente porque quería compensar lo que les debo. Mereces algo mejor. Algo mejor. Hay bastantes hombres persiguiéndome. Pero todos se interesan por mí. Por el nombre de su lingui y mi dinero. Solo tú. Nunca me has tratado como a una gran estrella. Xiao. Bebes de esta manera. Sería extraño que no estuvieras borracha. Ni lo menciones. Parece que realmente bebí demasiado. Viejo amigo, ya despertaste. ¿Cómo dormiste anoche? Extremadamente cómodo. Tu sofá es muy suave. Xiao, se está haciendo tarde. Me iré de regreso ahora. ¿Cuál es la prisa? Vete después de desayunar. Prepararé un poco de kanji. Estará listo pronto. No hay necesidad de molestarse. No tengo hambre. Hemos llegado. Justo ahí está la casa de la diosa. Dios, el lugar donde vive una gran estrella, es realmente diferente.
Cuando sea rico, también quiero comprar una gran villa como esta. No te preocupes. Una vez que la señorita Sue firme nuestro contrato de transmisión en vivo, el precio de las acciones se triplicará. Entonces podrás comprar lo que quieras. Eso sería maravilloso. Habla más bajo. Vamos. Ya están aquí. ¿Tinkin está aquí? Por favor, entren rápido. Hoy vinimos específicamente a discutir la cooperación con usted. Por favor, siéntese primero. Iré a servirles un poco de agua. Papá, la película fue un éxito. ¿Por qué estás aquí? The film was Narrado por M translated Media. and Papá, ya narrated te by vi. M Media. Sal. Solo estaba desayunando. Algo está pasando. Estás desayunando. ¿Cómo terminaste desayunando en casa de la diosa? ¿Qué relación hay entre ustedes dos? Solo somos compañeros de clase. Shasu bebió demasiado ayer. Insistió en que la trajera de vuelta, ¿verdad? ¿Y entonces pasas la noche aquí? Sí, pasé la noche. Hija, dormí en el sofá. Está bien, papá. No hace falta que expliques. No me opongo a tu romance otoñal, pero debes tratar bien a la diosa Sue. Realmente no es como tú piensas. Hija, Shasu bebió demasiado ayer. No podías simplemente abandonarla aquí sola. Painting. Tu papá es un verdadero caballero. Si yo quisiera que él se quedara, ni siquiera podría lograrlo. Diosa Sue, si ve a mi papá con buenos ojos, apoyo la idea. Con ambas manos. No, hija. ¿Por qué viniste aquí? No estamos aquí para hablar de cooperación. ¿Por qué siempre hablas de mí? ¿La cooperación? Puedo esperar por ahora. Tinkin. ¿Puedo pedirte prestado un día más? ¿Qué? Inútil. Te dije que fueras a firmar un contrato con Solingyu. Firmar un contrato es un asunto tan sencillo, demasiado difícil para usted. Sí, Shao. Estábamos casi a punto de lograrlo. Fue ese guardia de seguridad pestoso otra vez. Después de que Solingyu lo vio, firmó de inmediato con Xinghui. Todo lo que dijimos fue inútil. Ni siquiera ofrecer más dinero funcionó. ¿Un guardia de seguridad? ¿Crees que soy tan fácil de engañar? ¿Puede un guardia de seguridad ser más atractivo que 800 millones y una villa frente al río? ¿Es más atractivo? Es absolutamente cierto. Y Eugen, ese guardia de seguridad pestoso, parece ser el padre de Lee Man-king, ¿verdad? Además, ese Solingyu, parece que su relación con él es inusual. Incluso si firmó el contrato. ¿Qué puede hacer Solingyu? Sí, Shao. Tengo una forma de asegurar que Lee Man-king nunca se recupere. ¿Qué forma? Dímelo rápido. Según mis fuentes confiables, el antiguo distrito industrial al sur de la ciudad será convertido en un centro comercial. Y este proyecto es algo que Xinghui ha estado planeando siempre y cuando asistamos a la licitación la próxima semana y ganemos los derechos de desarrollo. Lee Man-king perderá por completo. The film was translated Bien. and narrated by Esta M vez lo Media. manejaré personalmente. Quiero ver qué tiene Lee Man-king para competir contra mí. La cooperación con la diosa Sue ya se ha concretado. Que sí. Debemos impulsar ahora por completo el proyecto de desarrollo del distrito comercial al sur de la ciudad. Este proyecto no solo es un punto de inflexión para nuestra empresa Xinghui, sino que será un nuevo referente para toda la ciudad de Yanqing. CEO Lee, el grupo Honggu, parece haber puesto sus ojos en este proyecto también. Su capital es más fuerte que el nuestro. Me temo que... No hay necesidad de preocuparse. Para asegurar este proyecto, ya hemos hecho preparativos exhaustivos. Hemos puesto nuestro mayor esfuerzo. La propuesta ya es muy completa y definitivamente no podemos perder. Y Eoli, los métodos de Xiao Hong son muy insidiosos. Debemos ser cuidadosos. Eso es todo lo que él es capaz de hacer. Si él quiere jugar, lo acompañaré hasta el final. Dijiste que me pediste prestado por un día. Pero estabas vestido tan formal, solo para invitarme a este puesto callejero. Déjame decirte,
Después de comer tantas delicias, los puestos callejeros son lo más sabroso. ¿Por qué no me crees? Ven y pruébalo. ¿Sabes qué? Esta tienda es bastante buena. Señor Lee, el asunto ha sido manejado de acuerdo con sus instrucciones. Entiendo. Mantengamos un perfil bajo la próxima vez. Viejo L. De Dons. No es nada. Comamos. La conferencia de apuestas. En ese caso, más tarde seré así. ¿No es este el CEO de Shingois Lee? ¿Cuánto tiempo sin vernos? CEO, ¿cuánto tiempo sin vernos? ¿Sigues exactamente igual que antes? CEO Lee, escuché que su empresa Xinghui tuvo problemas recientemente con su cadena de capital y está recaudando fondos por todas partes. Si el CEO Lee está dispuesto a suplicarme, podría considerar ayudarlo. Gracias por las buenas intenciones del CEO Xiao. En cuanto a nuestra empresa, sí tuvimos algunos problemas financieros, pero no es tan grave como para depender de la buena voluntad de otros para hacer negocios. Al CEO Lee todavía le gusta poner cara de valiente a pesar de las dificultades. Entonces le aconsejo que lo haga ahora. Apúrese y retírese, para que luego no haga el ridículo. Retirarse es imposible. Esta es una competencia justa, digna y apropiada. Nosotros en Shinki nunca daremos ni un paso atrás. Bien, entonces esperemos y veamos. Los jueces para esta conferencia de licitación han sido informados todos, ¿verdad? Xiao puede estar completamente tranquilo. Hay solo 6 jueces en total. 5 de ellos ya han sido comprados por nosotros. ¿Qué hay del otro? CEO Xiao, el restante, es del consorcio Dawn, un representante especial. No pudimos contactar a este. Pero el consorcio Dawn acaba de romper lazos con Xinghui. Definitivamente está de nuestro lado. Bien. Muy bien. Bienvenidos a todos los invitados presentes. Anuncio que la conferencia de licitación del proyecto de desarrollo del Distrito Comercial de la Ciudad del Sur comienza oficialmente. Ahora, Tenemos un buen espectáculo. Cuanto a nuestra propuesta de Shinwei, la sala de conferencias de apuestas toma el desarrollo sostenible como núcleo en un año, reduciendo el consumo de energía en un 50%. Transformando el distrito comercial de la Ciudad del Sur en el nuevo hito verde de Yanqing. Bien. A continuación demos la bienvenida a Hongyu Group. Xiao Hong para hablar. Todos. Nuestra propuesta del grupo Honggu fue desarrollada por un equipo internacional de primer nivel y es apoyada conjuntamente por W State y Jinden Technology, 2 grandes gigantes. No solo tenemos capital, sino también eficiencia. Podemos hacer que Yang prospere en 2 años. La propuesta de Hongyu se alinea mejor con la tendencia de desarrollo de Yang. Exactamente. El desarrollo comercial es cuestión de eficiencia. Y Oli, ¿por qué tengo un mal presentimiento? Todo está bien. No entres en pánico. Muy bien. Ahora, anunciaré los resultados de la votación. 3 votos a favor del grupo Hongyu. 2 votos de abstención. ¿Cómo pudo pasar esto? Seo Yun-Lee es solo una chica, todavía muy joven, una empresa pequeña. ¿Cómo puede compararse con la escala de Hongyu? Esperen un momento. Un juez aún no ha llegado. La votación anterior no es válida. Correcto. Queda un juez invitado más. Él es el consultor jefe de la sede del consorcio Dawn, el señor Lee. Ha llegado al recinto
Disculpen a todos. Llego tarde. Cuando no estoy, intimidan a mi hija. ¿Es eso cierto? Bien. Ahora volveremos a examinar las propuestas de licitación. Si se descubre alguna irregularidad, créanme, el consorcio Dawn hará que lo pierdan todo. A continuación anunciaré los resultados de la votación. La empresa Xinhui recibió apoyo unánime. Felicidades a Xinhui por ganar la licitación. Eso es genial. Lo logramos. Imposible. ¿Qué está pasando? Todos permítanme decirles algo que debo anunciar. Dawn se asociará con Xinhui para el desarrollo del proyecto en la zona sur de la ciudad. Dawn proveerá los fondos y estará a cargo de los medios. Papá, ¿qué está pasando exactamente? Ya que las cosas han llegado a esto, no les guardaré más el secreto. Soy el fundador del consorcio Dawn. Este es el resultado de mis esfuerzos trabajando duro en el extranjero por 20 años. ¿Qué opinan? Su viejo es bastante increíble, ¿verdad? ¿Por qué no me lo dijiste antes? Dímelo. Él es el hombre más rico del mundo, el señor Lee. Todo terminó. Todo está arruinado. Papá, no esperaba que tuvieras tal capacidad. Eso es porque siempre subestimas a tu papá. Todavía tengo grandes habilidades. Muy bien. De ahora en adelante, tomarás el puesto de tu papá. Hazte cargo del consorcio Dawn. ¿Y tú qué harás? En cuanto a mí, seguiré siendo guardia de seguridad en la empresa. Ese día me encontré con un repartidor que sabía artes marciales. Papá aprendió un par de trucos. Viejo Ting, Ting. Vamos. Los llevaré a un buen lugar. Vamos. Vámonos.